Señorita, buenas tardes. Disculpe, esa actividad de resumen, ¿en qué parte está? No me aparece en el aula, porque bueno, ¿está entera? Evaluaciones de práctica, tal y como dice ahí en la pantalla, evaluaciones de práctica. Miss, de casualidad, ¿ya se cerró la lección? No debería. Creo que está habilitada hasta la 1:12, 1:12. No sé, Miss, al menos a mí se me cerró. Decía que ya no había tiempo y recién entraba. Yo creo que vuelve a entrar y vuelvo a colocar la clave. Porque tenemos un par de minutos más. Un par de minutos más. No, Miss, no me deja. Solo ocupé 5 minutos. Sí, es que son solo 5 minutos. 5 o 6 minutos, no era más. Listo, bueno, ahora sí creo que ya se le terminó el tiempo a la mayoría. Sí, ¿no? Listo, bueno, entonces, nada más como resumen lo que vimos un poco la clase pasada, fue la ecuación que combina tanto el balance de materia como la ecuación del transporte de materia. Cuando consideramos todo lo que se muestra aquí, todas las restricciones que están en este caso, es decir, coordenadas rectangulares, fluido en movimiento, reacción y estado transitorio, vamos a tener la ecuación que ustedes observan en este momento en la pantalla. La ecuación de la izquierda que podemos observar aquí es el balance de materia o la ecuación de continuidad. Esto, claro, estamos considerando coordenadas, Por ejemplo, bueno, en realidad no hay ningún tipo de coordenadas específicas. Las coordenadas las podríamos luego desglosar cuando pongamos cada uno de los términos del gradiente. Pero bueno, en nuestro caso eran coordenadas rectangulares. Tiene reacción química, por esa razón, dentro del balance de materia aparece el RDA. El término que está por acá se refiere al estado transitorio. Cuando tenemos un estado estacionario, este término se vuelve cero. Y por último tenemos el gradiente, ¿no? Si a esta ecuación la unimos con la transferencia de materia, el transporte de materia, que como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esta ecuación nos dice que la materia puede transportarse, ya sea por difusión, entonces utilizamos la ley de Fick, o ya sea por convección, donde vemos que el término depende de la velocidad, ¿no? Estas dos ecuaciones combinadas nos va a dar lo que tenemos acá en la parte inferior, ¿no? Aquí nada más notemos que el coeficiente de difusión ha pasado al otro lado porque inicialmente tiene el signo negativo. Tenemos un gradiente al cuadrado, el término de la reacción, el término del estado transitorio, y todo esto se conserva y nos indica que se trata de un fluido en movimiento. Listo. Bueno, esa es la ecuación que ustedes tenían que escribir nada más. Esa, la tercera, nada más, la combinación de la transferencia de materia y del balance de materia para un componente específico. Bueno, aquí ahora la pregunta vendría a ser, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación, no? Porque noten que esta ecuación tiene derivadas parciales, y si es que yo descompongo el gradiente, tanto en el término de la izquierda como la derecha, vamos a ver que esto también involucra derivadas parciales. Es decir, esto vendría a ser la derivada parcial de la concentración respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z, ¿no?
Eso es lo que nos muestra el gradiente, tanto en el término de la izquierda y en el de la derecha va a ser lo mismo, ¿no? Y entonces esto nos indica que vamos a trabajar con derivadas parciales y debemos hallar una solución a este tipo de ecuaciones. Para poder hallar esta solución necesitamos dos cosas. Primero, las condiciones de frontera y segundo, las condiciones iniciales. Las condiciones de frontera, tal y como está aquí escrito, siempre se van a definir, ¿no? Siempre que queramos modelar un sistema en el que ocurre el transporte de materia, debemos considerar condiciones de frontera. ¿Cómo se ven estas condiciones de frontera? Algo así como lo vemos en este momento en la pantalla. Como ven, estas condiciones de frontera dependen de la geometría que tiene el sistema. Para el primer caso, si es que estamos hablando de un Z, se refiere a coordenadas rectangulares, ¿no? Y estamos hablando que la transferencia podría estar ocurriendo en un solo eje. Entonces decimos que mi eje Z, cuando consideramos este eje Z, y tal vez mi cuerpo es una tubería, donde voy a hacer un análisis del transporte de materia, las condiciones de frontera, como su nombre lo indica, son aquellas que limitan al sistema, ¿no? Si es que este es el inicio del sistema, voy a decir que este va a ser mi Z igual a 0, o de forma general va a ser mi Z igual a 1, el límite del sistema, ¿no? Uno de los límites del sistema, y cuando me ubique en esta posición Z inicial, vamos a tener un valor de concentración. De manera general, va a ser una concentración A1. Y a medida que me mueva sobre este eje, el eje de las zetas, vamos a llegar a un Z2 o un Z cualquier valor que me indica el otro límite del sistema, y entonces aquí en este límite también voy a tener una concentración, que podría ser la concentración 2, la concentración en Z, pero nos muestra la geometría que tiene el sistema. Si en cambio consideramos el segundo ejemplo, cuando consideramos un radio, cuando se menciona un radio, esto quiere decir que lo más seguro es que el sistema tenga una forma de esta manera, ¿no? Y entonces aquí nuevamente vamos a poder definir cuál es la concentración cuando el radio es 0, cuando estamos justo en el centro del sistema, y cuál va a ser la concentración cuando estemos más lejos, tal vez en un R igual a R mayúscula, un R igual a R1. En este punto vamos a tener que la concentración va a ser un valor 2. Sea cual sea la forma que tenga el sistema, lo importante es conocer cuál va a ser la concentración que limita al sistema. En el caso de coordenadas rectangulares, en dónde empieza ese sistema, en dónde termina. Para el caso de coordenadas esféricas, cuál es el valor de la concentración en el centro del cuerpo y en el extremo del cuerpo, por ejemplo. Esas van a ser condiciones de frontera que cuando yo las reemplace en la ecuación, cuando yo trate de resolver la ecuación de diferencial que se va a generar aquí, tienen que ser incluidas, ¿no? Eso por una parte. Y claro, todo lo que está aquí de condiciones de frontera está dado para el gradiente, ¿no? Como ustedes ven aquí, el gradiente es respecto a X, a Y, a Z. Por lo tanto, si es que hablamos de una transferencia de materia en una sola dirección, bastará con un eje. Si hablamos de dos direcciones, otras condiciones de frontera, por ejemplo, van a ser que Y es igual a, cuando Y vale 0, la concentración va a ser un valor Y sea 1. Y cuando yo tenga otro valor, la concentración va a ser un valor 2. ¿No? Esto cuando consideremos que tengo un sistema de coordenadas rectangulares y que se da en 2 dimensiones. Y cuando son 3 dimensiones, también debería definir entonces un par de condiciones de frontera que me permita resolver para ese eje Z. Y en cambio, por otro lado, tenemos las condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales se definen cuando tenemos un estado no estacionario, y bueno, recordemos que estado no estacionario es sinónimo de estado transitorio
es decir, cuando hay una diferencia de las propiedades, ya sea concentración, temperatura, presión, etcétera, etcétera, respecto al tiempo, ¿no? Esto es lo que nos indica el estado transitorio y en este caso hay que fijar condiciones iniciales. ¿Cómo se ven las condiciones iniciales? Algo así. Cuando tengo un tiempo cero, debo tener una concentración inicial, y cuando tengo un tiempo T1, T2, el tiempo que yo decida que dure el experimento, voy a tener una concentración final, ¿no? Sea 1, sea 2, sea sub 0, sea F, en ocasiones, algunas veces se coinciden, otras veces no coinciden, todo depende de la naturaleza del sistema, de lo que estemos queriendo modelar, de lo que queramos analizar, ¿no? Pero esa es la forma en la que vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con los casos más sencillos. Esta unidad, como les había comentado ya hace algún tiempo, se llama estado estacionario, transferencia de materia en estado estacionario, y es más, ¿no? Vamos a incluir unas cuantas simplificaciones adicionales. ¿Cuáles son esas simplificaciones? Primero vamos a empezar con los dos casos más simples. Es la transferencia de materia unidireccional, es decir, solamente en una dirección, en uno de los ejes de las coordenadas que yo decida trabajar, solo en uno de ellos, sin reacción química. Y claro, como hemos visto, son sistemas multicomponentes, ¿no? Necesito que por lo menos participen dos componentes, porque los casos que vamos a ver siempre es el movimiento, el transporte de un componente a través de otro B, o a través de una mezcla de B, C y D componentes, ¿no? Y la última simplificación que le vamos a hacer a esta ecuación es el estado estacionario, ¿no? Los dos casos más sencillos de modelar y que encajan con todas estas simplificaciones que se mencionan son la difusión unimolecular, o que también la llamamos difusión de un componente a través de un gas estancado. Específicamente este componente tiene que estar en fase gaseosa, y la contradifusión equimolar. Bueno, entonces vamos a partir de forma general. Como ustedes recuerdan, esta es la ecuación del balance de materia. Si es que estamos considerando un sistema en una sola dirección, eso quiere decir que el gradiente, que inicialmente es la derivada parcial de la densidad de flujo respecto a X, respecto a y respecto a Z, este término se va a simplificar. Voy a simplificar dos de estos términos, porque vamos a hablar de un caso en el que esta transferencia se da en una sola dirección. Vamos a trabajar, por lo tanto, con un solo lado. El siguiente término, que tiene que ver con el cambio de la concentración respecto al tiempo, también se hace cero. ¿Por qué se hace cero? Porque vamos a incluir la simplificación del estado estacionario. El siguiente término, que es el término de reacción, también se hace cero, porque otra de las simplificaciones es que no vamos a tener una reacción química, ¿no? Y como podemos observar, la ecuación, que inicialmente era diferencial con derivadas parciales y demás, se vuelve algo tan sencillo como lo que observamos en este momento, ¿no? Ese es el balance de materia para el caso específico de la transferencia unidireccional sin reacción y cuando consideramos un estado estacionario, ¿no? Adicional a eso, le vamos a unir la ecuación del transporte de materia, que ya es la que la vimos, en función de los dos casos de estudio que estamos mencionando aquí en esta lámina. Y entonces vamos a empezar con el primer caso de la difusión de una sola molécula o la difusión de un gas a través de otro que está estancado, es decir, de otro que se encuentra sin movimiento. Vamos a tratar de generar el modelo que describa a este caso de estudio. Para generar el modelo, recordemos nada más cuáles son los pasos que vamos a seguir. En primer lugar, siempre es importante dibujar el esquema, porque a partir del esquema voy a poder definir
las coordenadas con las que debemos trabajar. Si es que hablamos de un sistema que tiene una sola dirección y que tiene forma de línea recta, vamos a considerar las coordenadas rectangulares. Si es que tenemos un cuerpo en forma de esfera, las coordenadas serán en forma de esfera, ¿no? Y claro, todo esto depende del esquema que tengamos, de la representación física de lo que queramos modelar, de lo que queramos diseñar. Luego, también, claro, importante siempre en este esquema, hay que colocar los datos conocidos, las incógnitas, para luego sí plantear el balance de materia diferencial, es decir, lo que hemos hecho aquí, ¿no? Ver cómo los términos de una ecuación diferencial se reducen, cuáles quedarían, con cuáles voy a trabajar. Y claro, luego tenemos la aplicación de la ecuación de la transferencia de materia, ¿no? Recordemos que esa ecuación de la transferencia de materia nada más nos muestra que la materia puede transportarse por difusión, convección, y en función del caso de estudio, esa ecuación también va a ser simplificada más adelante. Cuando combinemos estas dos ecuaciones, ¿no? Recuerden que ese es el fin de todo esto, combinar estas dos ecuaciones. Vamos a tener que resolverlas. ¿Y cómo las resolvemos? Para eso debemos conocer cuáles son las condiciones de frontera y las condiciones iniciales en el caso de que el sistema sea transitorio, ¿no? Y el último paso que ustedes pueden notar en este procedimiento está la resolución de la ecuación diferencial, ¿no? ¿De qué se trata esta difusión de un gas, de una molécula, de un compuesto a través de un gas estancado? La representación física, el esquema de este problema, lo podemos fácilmente notar aquí en la pantalla, ¿no? Como vemos, vamos a seguir todos los pasos que se mencionaban antes. Este es el esquema del problema. Esto es lo que vamos a querer modelar. Este es el modelo que vamos a obtener después de combinar las ecuaciones del balance de materia y el transporte. Como vemos aquí en este esquema, tengo en primer lugar un líquido que normalmente va a ser volátil, y debido a que es volátil, es decir, tiene una alta presión de vapor, este va a pasar a la fase gaseosa y va a comenzar a moverse desde el extremo inferior, desde el punto en el que se volatiliza, hacia la parte superior, ¿no? Además, en este tramo, más bien dicho, en todo el sistema, todo lo que está en rojo, todo lo que rodea a esta pequeña sección, bueno, en realidad todo, absolutamente todo, tiene el componente B. Es decir, vamos a tener B que se está moviendo con una cierta velocidad, y dentro de este tubo, se puede decir de este tubo, también vamos a tener el componente B, pero el componente B en toda esta sección no se mueve, es decir, está inmóvil, está estancado, en otras palabras, por eso lo llamamos difusión a través de un gas estancado. El componente B se va a encontrar en todo, alrededor de todo el sistema, y también se encuentra dentro de este sistema donde va a ocurrir la transferencia. Sin embargo, este valor se va a mantener siempre, ¿no? El valor, más bien dicho, el componente B no se va a mover, va a estar estático, y solamente vamos a ver cómo el componente A se desplaza desde la parte inferior a medida que se va evaporando hacia la parte superior de esta especie de ducto, ¿no? Como vemos, en este caso, los ejes de coordenadas que deberíamos utilizar son rectangulares. Y debido a que estamos considerando una sola dirección, la dirección con la que se va a trabajar va a ser la dirección Z. Así vamos a decir que el Z va a ser el eje a través del cual se va a producir el movimiento del componente A, ¿no? Siguiente paso es plantear la ecuación del balance de materia, ¿no? La ecuación de continuidad para el componente A. Y para poder escribir esa ecuación, debemos listar todas las simplificaciones, todo lo que se asume en este caso de estudio. Y aquí se encuentran todas ellas, ¿no? Todas las simplificaciones que vamos a incluir para generar el modelo.
Estamos hablando de un estado estacionario, de un sistema que no tiene reacción. Y también vamos a considerar que la transferencia solamente ocurre en un eje. Vamos a incluir también que el coeficiente de difusión es independiente de la concentración, es decir, que el de AB es un valor constante. Y también vamos a decir que B es insoluble en A, ¿no? Es decir, que el componente B está aquí, está inmóvil, pero no pasa, no hay movimiento de B hacia el componente A, ¿no? Ese movimiento no ocurre. Solamente vamos a ver que el componente A se mueve a través del fluido estancado B. Y por lo tanto, como B es insoluble en A, como B está inmóvil, la densidad de flujo de B respecto a ese eje Z que vamos a considerar va a ser igual a 0, ¿no? Todas estas son simplificaciones que están relacionadas a este modelo específico, el modelo de la difusión de un componente a través de un gas estancado. Bueno, una vez que hemos listado todas estas simplificaciones, vamos a poder plantear el balance. Y como ya vimos en el caso anterior, el balance se reduce a esta ecuación cortita, ¿no? La derivada total de la densidad de flujo respecto a Z vale 0. Ese es el balance de materia, ¿no? Aquí ya estamos eliminando lo que es el término de reacción en término del estado estacionario. Y el siguiente paso es escribir la ecuación del transporte de materia. Esta es la ecuación del transporte de materia y noten que puede ser simplificado aún más. ¿Por qué? Porque una de las características de un sistema de difusión de un componente a través de un gas estancado es que la densidad de flujo de B es 0. Por lo tanto, esta densidad de flujo, este N de B, en la ecuación del transporte de materia va a ser igual a 0. Y entonces cuando despejamos un poco el N de A de la ecuación del transporte de materia, vamos a tener algo como esto, ¿no? Bueno, ya lo van a hacer nuevamente más adelante, pero esa vendría a ser la ecuación del transporte de materia. ¿Cuál sería el siguiente paso? Combinar estas dos ecuaciones. Tienen que combinarse el balance de materia con el transporte, aplicar las condiciones de frontera y hallar la solución, hallar el modelo que describa a todas estas simplificaciones, ¿no? Para por último resolver la ecuación, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, como ven, nuevamente el balance de materia, la ecuación del transporte de materia. Todo esto, como ven, está dado en moles. Y vamos a resolver entonces la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? La combinación, voy a ponerle así, la combinación del balance y del transporte, ¿no? Entonces vamos a darles que serán unos 5 minutos para que combinen esta ecuación y para comenzar a resolver lo que resulte, ¿no? De la combinación del balance de materia y el transporte de materia. Listo, entonces, 5 minutos. ¿Preguntas tal vez hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Listo, entonces 5 minutos para combinar las dos ecuaciones y resolverlas.
Listo, vamos a tratar de resolverlas. Entonces, primero, ¿cómo nos quedaría la combinación de estas dos ecuaciones? Vamos a escribirla nuevamente por aquí. Ya, en primer lugar, tenemos la derivada total de la densidad de flujo respecto a z. Esto va a ser igual a 0. Al momento en que yo combino, bueno, vamos a simplificar primero esta ecuación, antes ya la habíamos colocado, el caso específico que estamos representando en este esquema es la difusión de un componente a través de otro que no se mueve, ¿no? Tal y como vemos aquí, A se mueve a través de B está presente en todo este tramo, pero no se mueve. Por lo tanto, esa densidad de flujo va a ser igual a 0. Y cuando despejamos de esta ecuación, tenemos por lo tanto aquí 1 menos y de A, y esto va a ser igual a menos la concentración por la concentración por el coeficiente de difusión y la derivada de la fracción molar respecto a Z, ¿no? La ecuación, por lo tanto, nos va a quedar que N de A es igual a menos la concentración molar total, el coeficiente, 1 menos y de A, y la derivada de A respecto a Z. Esta es la ecuación simplificada del transporte de materia. Y esta ecuación la vamos a reemplazar acá. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? La derivada de menos la concentración por el coeficiente de difusión sobre 1 menos la fracción molar del componente A y la derivada de la fracción respecto a Z. Todo esto respecto a Z nos va a dar igual a 0. Vamos a sacar nada más los valores constantes que tenemos aquí. Constante es la concentración total, constante es el coeficiente de difusión. Luego vamos a tener entonces diferencial de dya de z, y esto nos va a quedar igual a 0. Estas son constantes, por lo tanto se simplifica. Bueno, vamos a colocarle directamente así otra vez. Y entonces tenemos en un lado de la ecuación diferencial la derivada de dy de z y por otro lado 0. Esto vamos a integrar, vamos a integrar, es decir, vamos a utilizar una integral indefinida, y al momento en que yo integro el primer término, entonces tenemos dy de z es igual a una constante C1, ¿no? La integral de 0 es una constante. Estamos utilizando integrales indefinidas. Hasta ahí, pudimos llegar todos. Hola, ¿hay alguien conectado? Sí, profesora. Bueno, parece que una persona sí está conectada. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos ahora? Evaluar las condiciones de frontera. No todavía. Vamos primero a resolver la ecuación diferencial, ¿no? Hasta aquí, nuevamente tenemos una ecuación diferencial, ¿no? Pero no hemos hallado una solución total. Y para eso tendríamos que volver a integrar. Entonces, eso quiere decir que tendríamos dya, vamos a separar las variables. Por un lado tenemos la fracción del componente A y por otro lado tenemos el de z, ¿no? Entonces aquí nuevamente integramos, integral indefinida nuevamente. ¿Cómo nos queda el lado derecho de la ecuación? C1. C1 por Z. ¿Ya? Más C2. Más C2, exactamente. Listo, entonces, no, un momentito, aquí me estoy olvidando de algo importante, del 1 menos y de A. Este término no lo puedo eliminar, ¿no? Porque tiene dentro de
dentro de esta estructura está el y de A, y el y de A es una variable. Listo, entonces aquí está mal. Aquí también hay que considerar. Ya. De acuerdo todos, ahí sí está bien, me confirma. Bueno, esto no está bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, hasta ahí, sí. Listo, entonces ahora sí. Vamos nuevamente a separar las variables. Por un lado tenemos el y de A y por el otro lado tenemos el z. Entonces aquí sí nuevamente integramos. Y esto nos queda integral de d y a 1 menos y de a. Menos logaritmo natural de 1 menos y de a Ujú. ¿Ya? igual a C1 por Z más C2. Listo, de acuerdo. Listo, entonces ya tenemos, esta es nuestra ecuación. Pero como vemos, falta encontrar los valores de las constantes C1 y C2. ¿Cómo hallamos esos valores? ¿Cómo hallamos la constante 1? ¿Cómo hallamos la constante 2? Con las condiciones de Con la frontera. condición de frontera. Exactamente. Entonces vamos a utilizar las condiciones de frontera. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, reemplazando condiciones de frontera o condiciones de borde, también les dicen a las condiciones de frontera. La primera ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. 1 menos y a 1, la primera condición de frontera es que cuando z vale z1, la fracción vale y a 1. Entonces aquí tenemos C1 por Z1 y más la constante 2. Esa es la primera condición de frontera que he reemplazado en la ecuación que se obtuvo después de integrar. La siguiente condición de frontera es 1 menos y a 2. Tengo una fracción y a 2 cuando mi z vale 2. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, fácilmente podemos restar estas dos ecuaciones. Al momento en que restamos esas dos ecuaciones, se va a simplificar el valor de C2 y tenemos lo siguiente. Sería logaritmo natural de 1 menos y a 2 sobre 1 menos y a 1, y eso va a ser igual a C1 y Z2 menos Z1. ¿De acuerdo todos? ¿Está correcto o no? Sí, ¿Ya? Listo. Entonces, aquí nada más vamos a colocar logaritmo natural de 1. Bueno, aquí falta la. ¿De acuerdo con esa expresión? ¿O hay algún error? No hay. Ya. Ese es el valor de C1. ¿Y cómo hallo C2? ¿Cómo podríamos hacer para hallar el valor de C2? Una pregunta, ¿no sería y a 2 sobre y a 1 en la Bueno, parte Oh, sí, en la parte logarítmica? final. En la última, ajá. Ajá, en o la sea, última parte. No le menos pasé el ya. menos 1. Ah, ya. Le pasé este menos al otro lado y entonces le Y invertí la cambian. expresión. Ya. Ajá, es Gracias. por el menos que estaba aquí. Me pasé al otro lado. Miss, y en el factor común del Z2, Z1 no debería ser más.
No, porque estoy sacando el signo menos. Sí, pero es que los dos se están restando porque el, el negativo solo está en el... A ver, aquí es C1, Z1 menos C1, Z2. Perdón. Sí, está bien. Perdón. De acuerdo, gracias. No, sí, que todos estemos de acuerdo. Sí, ahora sí, estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿cómo hallamos ese C2? Podemos utilizar esa ecuación y reemplazarla en cualquiera de las de arriba, porque o sea, ya tenemos C1 y despejaríamos C2. Exactamente. Por ejemplo, vamos a reemplazar C2 le puedo llamar esta ecuación 1 tal vez. Y entonces vamos a tener del lado izquierdo 1 menos y a 1, y esto va a ser igual a S1, que es el logaritmo natural de 1 menos y a 1 sobre 1 menos y a 2. ¿Y qué más? Sobre, bueno, numerador, logaritmo natural de 1 menos y a 1 sobre 1 menos y a 2. Todo esto multiplica a Z1 y más C2. Y despejamos el C2. Tenemos menos logaritmo natural de 1 menos y a 1 menos el logaritmo natural de 1 menos y a 1 sobre ¿de acuerdo todos hasta ahí? Sí. ¿Cómo llamamos factor común? Mi factor común sería logaritmo natural de 1 menos y a 1, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría en el otro término? Menos 1. ¿Qué más? Z1 dividido para Z2 menos Z1. Z1 dividido para Z2 menos Z1. Ya, y esto Sería menos, Miss. menos. No digo delante de Z1 sobre Z2 menos Z1. ¿Va? ¿Así? Menos 1 menos, y ahí viene lo que acaba de escribir. Z1. Bueno, se puede simplificar ligeramente diferente este C2, ¿no? Y claro, la idea es que una vez que yo tenga este valor de C1, es decir, lo que está aquí, y ahora que tengo el valor de C2, bueno, ni siquiera hace falta reducirlo un poco más la expresión, ¿no? Vamos a borrar lo que está aquí. No hace falta, en realidad no nos interesa simplificar el C2, lo que nos interesa hallar es el valor de C2, de tal forma que pueda reemplazar C1 y C2 en la ecuación solución, ¿no? Esta es la ecuación solución, pero nuestro objetivo era hallar C1 y C2. Por lo tanto, si yo reemplazo C1 y C2, vamos a obtener la solución.
Listo. Bueno, entonces cuando tengan ahí algún momento, bueno, más adelante ya en la actividad que vamos a empezar a hacer, van a poder ahí ver cómo reemplazar estos valores de C1 y C2 en la ecuación principal. Y cuando resolvamos esa ecuación vamos a tener lo siguiente. El perfil de fracción molar, que es esta ecuación. Esto ocurre cuando reemplazo C1 y C2 en la ecuación integrada. Y es lo que llamamos el perfil de fracción molar. Es decir, lo que resulta de la solución de la ecuación diferencial del balance de materia y de la transferencia de materia se llama el perfil de fracción molar. Cuando usamos esas condiciones de borde, hallamos el perfil de fracción molar. Ahora vamos también a hallar el perfil, la densidad de flujo, es decir, este NDA. ¿Cómo obtuvimos ese NDA? Ese NDA fácilmente se calcula a partir de la ecuación del balance de materia. Si es que yo nada más resuelvo el balance de materia, que sabemos que es dNA sobre dz es igual a 0, integro, vamos a tener que NDA es igual a C1. ¿Y cuánto vale C1? C1 vale, bueno, no, sí. ¿Y cuánto vale C1? C1 vale el logaritmo natural de todo lo que se encuentra aquí, ¿no? Preguntas, dudas, antes de continuar. La ecuación de flujo, que es lo que podemos notar acá, no es nada más que la ecuación que nos va a permitir calcular el NDA, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que vamos a calcular el NDA. Y esta segunda ecuación no es nada más que utilizar la simplificación de 1 menos Y2 y 1 menos Y1, es la fracción molar del otro componente. Y esto, claro, cuando consideramos que Z1 vale 0, es decir, este es mi punto de origen, y aquí Z2 sí va a tener un valor. Esta es la ecuación de flujo. ¿Alguna pregunta? Estamos claros cómo se hallaron las ecuaciones de flujo y el perfil de fracción molar. ¿Sí? Listo, bueno, entonces, ahora hablemos un poco de las condiciones de frontera, ¿no? Vamos a considerar qué valores son los más comunes para este Y1 y cuáles son los valores más comunes para este Y2. Notemos que el Y1 es el valor que tiene el componente líquido A, sabemos que es un líquido puro, puede ser un líquido puro o puede ser una solución, ¿no? Una solución en la que yo tengo A más C, por ejemplo, en la que tengo A más D, pero el componente que se está evaporando, el componente más volátil, va a ser el componente A, ¿no? Y por esa razón estamos considerando que solamente el componente A es el que se está difundiendo. Listo. Entonces, si es que yo sé que aquí dentro de este recipiente tengo el componente A, vamos a hacer el caso más simple primero, solo el componente A como un líquido puro volátil. ¿Qué valor debería tomar el Y1 si es que tengo un líquido puro? ¿Cómo podría hallar yo ese valor de Y1? ¿A partir de qué valor?
¿Quién está por aquí? A ver. Richard Moreno. ¿A qué es igual ese Y a 1? Ya me están escribiendo en el chat. Me dice que con la presión de vapor, la presión total, sí. Si yo sé que este es un componente puro, ¿qué presión esperaría obtener aquí en esta interfase? Vamos a esperar obtener la presión de vapor del componente A, ¿no? Recordemos que la presión de vapor es la presión que ejerce un gas sobre la superficie de un líquido. Entonces yo sé que el componente A en este punto, justamente cuando Z vale Z1, cuando estamos aquí, ¿qué cantidad de gas tengo aquí? Bueno, eso va a depender de la presión de vapor que tenga ese componente puro. Y como ustedes saben, hay una relación entre la presión y la fracción molar, ¿no? ¿Cómo hallamos la presión? Bueno, no es la ley de Raoult. ¿Qué más me dijeron? La ley de Raoult, la ley de Raoult. Bueno, no es la ley de Raoult específicamente. La ley de Raoult, ya. ¿Cuál es? Bueno, no es la ley de Raoult. La ley de Raoult no es para un líquido puro, ¿no? Tampoco es la ley de Henry, porque estamos hablando de un líquido puro. Entonces, en este caso, yo sé que la fracción molar de un componente, componente 1, va a ser igual a la presión de este componente por la presión total, en donde esta presión 1 tiene que ser la presión de vapor del componente A sobre la presión total, ¿no? Y bueno, la presión total va a ser tal vez la presión atmosférica, la que tengamos aquí en la atmósfera, lo que se encuentre ubicado en la parte superior, ¿no? Si resulta que B es aire, la presión que voy a tener total va a ser la presión atmosférica. Entonces, eso cuando se trata de un líquido puro. Y ahora sí, cuando hablamos de una solución ideal, aquí sí vamos a tener la ley de Raoult. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de Raoult? Por ahí me andaban escribiendo la ley de Raoult. Presión por la presión. Presión, me dijeron. Me dijeron, no los escuché. Vamos a preguntarle a él. A ver. A ver, por ahí me dicen que Y de A por la presión total es igual a la presión parcial del componente A. ¿Ya? Y cuando tengo una solución diluida, que también por ahí ya me estaban diciendo, ¿qué ecuación tengo que utilizar? La ley de Henry. Exactamente. Y la ley de Henry me dice que Y de A es igual a la constante de Henry por X, ¿no? Ya. Listo, entonces esas son las ecuaciones que yo puedo utilizar como condiciones de frontera, ¿no? Eso es lo que debería utilizar, eso es lo que siempre voy a utilizar cuando tenga este caso del componente A volátil que se está difundiendo, que se está moviendo a través de otro que está sin movimiento. Ahora veamos qué es lo que pasa en Z igual Z2, es decir, cuando estamos aquí en la parte superior. ¿Cuánto piensan que podría valer el valor de Y a 2?
A ver, Chris Merchant, ¿cuánto piensa que debería tener el valor de YA2? ¿Cuánto vale YA2? Hola, no están. Les saco del aula si no están. Les hacemos a los que no contestan. Bueno, YA2, lo más probable es que valga 0. ¿Y por qué será que vale 0? Aquí, como decía, por aquí me están escribiendo. Bueno, muy diluido, podría ser, sí, podría ser que es algo muy diluido, entonces estamos en un punto bastante lejos de donde comenzó a evaporarse el componente A, de tal forma que acá en la superficie, acá muy lejos, como vemos, bastante lejos del valor de Z1, ya no voy a tener ese componente A, ¿no? Yo sé que la cantidad de A que tengo en esta interfase es máxima, pero a medida que me voy a mover a través de este ducto, la cantidad va a disminuir. Entonces, si es que hablamos de lo que es el perfil de fracción molar, si empezamos con YA1, que va a relacionarse a la presión de vapor, va a ser directamente la presión de vapor, supongamos que tiene este valor, ¿no? Pero a medida que sigue moviéndose el componente A, cada vez va a ser menor, 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 hasta que finalmente se hace 0. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Eso es lo que conocemos sobre la transferencia de materia. Siempre se va a tener el movimiento desde un lugar donde la concentración sea mayor, desde un sistema concentrado, hacia un punto en el que se encuentre diluido, hacia un punto en el que su valor tienda a 0 o sea 0, ¿no? Entonces, y esta forma que va a tener el perfil, bueno, aquí nada más lo he dibujado a mano, yo la puedo obtener a partir de la ecuación de la solución, de la ecuación integrada que llegamos a plantear hace unos minutos. Listo. Bueno, preguntas, dudas, hasta aquí. ¿Está claro? Listo, entonces vamos a hacer un trabajo colaborativo. Los grupos que vamos a formar son los mismos con los que han venido trabajando en las participaciones anteriores, los que constan en aula virtual. Es un banco de preguntas, sin embargo, no hay muchas preguntas. La pregunta que les podría salir es, determine el perfil de concentración molar o determine el perfil de la presión parcial o deduzca las ecuaciones de flujo. Nuevamente, ¿a qué nos referimos con eso? El perfil de fracción molar es el que notamos aquí. ¿Cómo lucirá el perfil de fracción molar? En lugar de YA1, vamos a tener las concentraciones. Y el perfil de presión parcial, en lugar de colocar esta ecuación en función de las fracciones, ahora vamos a ver cómo queda con las presiones. Y lo mismo para el caso de la densidad de flujo o la ecuación de flujo. Aquí, como vemos, NDA es función de la fracción. Cuando se le solicite la ecuación de flujo en función de la concentración, vamos a tener que ver dentro de la ecuación a la concentración. Y también podríamos expresar el NDA en función de la presión parcial del componente A. ¿Ya? Todas son formas de hallar esa ecuación, ese modelo que describe a lo que analizamos en el día de hoy. El movimiento de un componente a través de otro que se encuentra estático, sin movimiento, de un gas estancado, en otras palabras. Y listo, a ver, entonces vamos a tener 30 minutos. Yo voy a abrir los grupos, los 12 grupos. Se unen, por favor, al grupo que les toca. Y bueno, la clave para ingresar es 102. Solo una persona del grupo, eso sí, que ingrese a la actividad, porque como les digo, viene de un banco de preguntas. Listo, entonces vamos a formar los grupos.
Listo. Las salas ya se encuentran abiertas. Por favor, ingresen al grupo que aparece en aula virtual, ¿no? A los grupos con los que siempre han trabajado en aula virtual. Solo una persona de cada grupo, eso sí, acceda a las salas. Perdón, al aula virtual. Al momento de abrir la actividad, solo uno del grupo. ¿No se ven las salas? No se abrieron mis las salas. Espera, ya. No, mis no se ven. Ahí sí. Gracias. Ya, listo. Entonces, 30 minutos.